Jorge Luis Borges partió el 14 de junio de 1986 a encontrarse con la muerte, centro de muchas de sus obsesiones y pesadillas. Fue un escritor notable, un poeta excelso, un cuentista estupendo y un polémico ensayista. Había nacido en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, hijo de Jorge Guillermo Borges, un prestigioso abogado, profesor y escritor, y de Leonora Severo Aero. Pasó su infancia en una casa grande del barrio de Palermo, en cuya biblioteca se formó el futuro escritor. En 1914 viaja con su familia a Suiza, precisamente a Ginebra, donde aprendió francés y alemán y se recibió como bachiller. En 1919, los Borges se trasladaron a España y en Madrid el joven Giorgi, como lo llamaban, se vinculó al movimiento ultraísta que lo conmovió profundamente. En 1921 regresó a Buenos Aires y sus ojos, débiles desde niño, se deslumbraron con la ciudad aislada. Definitivamente en su ciudad desarrolló una obra literaria monumental que abordó un sinnúmero de géneros. Sus preferencias fueron la literatura, la filosofía y la ética, que abordó desde la poesía, el cuento y aquellas célebres milongas de 8 sílabas que exhumaban la memoria del malevaje rioplatense. Declarado antiterrorista, fue humillado en 1946 al ser trasladado de su puesto al frente de una biblioteca municipal al cargo de inspector de pollo, gallinas y conejos. Por supuesto, Borges renunció y solo regresó cuando, en 1955, la Revolución Libertadora lo nombró director de la Biblioteca Nacional, cargo que ostentó hasta su jubilación en 1973. En 1960 se afilió al Partido Conservador porque, decía, es indudablemente el único que no puede suscitar fanatismos. Hacia 1956, sus ojos, presos de una aflicción que era hereditaria, se nublaron casi por completo. Como hombre y literato, generó tantas luminosidades como polémicas. Admirador de las culturas europeas, especialmente la inglesa, fue tachado en una época de desencuentros de extranjerizante. Sin embargo, en Borges siempre estuvieron presentes los dolores de esta tierra. Casado en 1967 con Elsa Astete Milá, el matrimonio solo sobrevivió unos pocos meses. A partir de allí, Borges solo encontró refugio en sus libros, su madre, doña Leonor, su mucama Fanny y María Kodama, a quien conoció en 1960 y con quien compartió el resto de su vida como discípula, secretaria, amiga y 2 meses antes de su muerte como esposa. En sus últimos años tuvo la valentía de confesar que no había sido feliz y que eso para él, como para cualquiera, era un pecado imperdonable. Dictó cátedras en las universidades de Buenos Aires, Texas y Harvard, sin otro título oficial que aquel bachillerato ginebrino. Recibió infinidad de títulos y distinciones. Solo faltó el Premio Nobel de Literatura que los argentinos deseamos más que él. ¿Qué otros se jacten de lo que he escrito? A mí me enorgullecen las páginas que he leído, solía decir con ironía y fino sentido del humor, rechazando la fama que lo envolvía. Sus últimos días lo encontraron en Ginebra esperando la muerte, esa oscura maravilla que nos acecha, según había escrito. El 14 de junio de 1986, a los 86 años, dejó de existir. Su cuerpo, ese compañero, como solía decir, descansa en un plácido cementerio ginebrino. Su obra literaria, en cambio, ha ganado el cielo para siempre. Fue hecho con mucho encanto, con mucha ternura, con mucha fantasía. Temprano, 9 de la noche, un estruendo sacudió a los vecinos del barrio de Barracas cuando el edificio de 14 pisos, ubicado en la avenida Montes de Oca 680, se cayó sobre sí mismo como si fuera un castillo de naipes, según describió uno de los testigos. El primer aviso de derrumbe había ocurrido 4 meses antes y los propietarios debieron desocupar sus departamentos a partir de una resolución de la municipalidad
que ordenaba el refuerzo de las columnas para que se volviera a permitir la ocupación. 3 días antes de la tragedia, las 64 familias iniciaron el retorno a sus hogares, asegurando que el encargado tenía una autorización escrita de la comuna. Sin embargo, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, el general Irizíbar, negó que hubiese emitido tal autorización. En la noche de aquel 16 de junio, cuando se despejó la intensa nube de polvo que siguió al derrumbe, quedó al descubierto la desolación. 25 operarios de la municipalidad, 8 dotaciones de bomberos y 3 empresas privadas se ocuparon durante 2 días de remover los restos de escombro, mampostería y hormigón. Una semana después, se cerraba en 31 el número de muertos y se daba por finalizada la tarea de búsqueda de sobrevivientes. Las pérdidas materiales se estimaron en 500 millones de pesos. El arreglo que había ordenado la municipalidad y que podría haber evitado el derrumbe se había presupuestado en 4 millones. El Ministerio de Bienestar Social ofreció a las familias damnificadas un crédito de 3,5 millones con un interés menor al bancario. 2 semanas después de la catástrofe, los comercios de la zona de Barracas cerraron sus puertas en señal de duelo. Cuando se limpió el terreno, se lo cercó con un muro que inexplicablemente al poco tiempo también se desmoronó. Casualidad, misterio, nunca hubo una respuesta. Lo cierto es que en el predio de la calle Montes de Oca no se volvió a construir un edificio de alto. Durante muchos años, el terreno permaneció abandonado como silencioso testigo de aquella tragedia. Ahora, en ese lugar funciona una concesionaria de automóviles y al lado un lavadero automático. Dicen que nadie se atrevió a levantar una construcción que se alejara demasiado de la planta baja. ¿Y vos por qué podés, digamos, contar el cuento? Yo vivía. Luego de casi un mes y medio de cruentos combates, el general Mario Benjamín Menéndez, gobernador de las Islas Malvinas, negocia con el general de la corona británica, Jeremy Moore, las condiciones de rendición. De esta manera se pone fin a uno de los capítulos más amargos de la historia argentina. George Chaplin, considerado uno de los comediantes más geniales de este siglo, estrena el 17 de junio de 1917 una película muy cercana a sus afectos, El Inmigrante. El film narra las peripecias de los extranjeros que llegan a los Estados Unidos, situación por la que él mismo debió pasar tras emigrar de Inglaterra a su país natal. En la madrugada del 18 de junio de 1976, una bomba asesina al jefe de la Policía Federal, general Cesáreo Ángel Cardoso. Según pudo saberse después, el explosivo había sido colocado debajo de su cama por la terrorista Ana María González, amiga de la hija del militar. Recuerdo la repercusión que tuvo el asesinato. Exactamente igual a Los 50. Hitler ordenó el bombardeo sistemático de distintas ciudades inglesas, apuntando a Londres como blanco principal. Pero a pesar del infierno, las pérdidas y el dolor, los ingleses nunca se rindieron. Agosto de 1940. Una ola de bombardeos alemanes azotaron las ciudades inglesas, acusando a Londres de un intento para poner a Gran Bretaña terrorista. Los ataques en general eran nocturnos. El 7 de septiembre el puerto de Londres fue atacado e incendiado por las bombas, convirtiéndose en una marcha de llamas. Después de cada ataque, los bomberos rescataban cientos de víctimas. Hasta el día se convirtió en un imponente espejo que reflejaba el ardiente incendio. A la mañana siguiente de cada bombardeo, la ciudad se enfrentaba con los terribles resultados. Los ciudadanos, las casas vacías, los hospitales destruidos y la búsqueda de bombas que no habían explotado. El palacio de Buckingham fue atacado en 2 oportunidades. El rey y la reina salieron a alentar a su pueblo. Los fragmentos de una bomba alemana eran utilizados como souvenir por los ingleses. El centro de Londres y la calle Oxford, en el barrio más residencial de la ciudad, fueron bombardeados.
En todos los casos se realizaban los trágicos cálculos de muertos y heridos. Pero luego de cada bombardeo, la vida debía continuar. Las calles se llenaban nuevamente de gente que volvía a sus trabajos. Los negocios colocaban el cartel de abierto, aunque no tuvieran paredes. Los programas de radio eran emitidos y se exigían gran cantidad de pesos para alentar a los ingleses a ser fuertes y a continuar con sus obligaciones. Se emitían advertencias alertando sobre los espías. Toda información, aunque pareciera inofensiva, podía ser útil para el enemigo, ocasionar desgracias y hasta provocar nuevos bombardeos. En junio de 1944 los alemanes comenzaron a utilizar misiles. Los bombardeos provocaban mayor daño aún. El misil B-1 transportaba muchos kilos de explosivos y ahora los ataques eran constantes, de noche y de día. El 27 de junio el ministro de Interior hace un recuento de los daños causados en las 2 primeras semanas de los ataques con los misiles B-1, 1.600 muertos y 4.500 heridos graves. Supersónico viajaba más rápido que su propio sonido. El nuevo misil puede transportar una tonelada de explosivos. A pesar de los ataques, los londinenses no se dejaron doblegar. Durante los bombardeos se habían acostumbrado a protegerse en los refugios antiaéreos. Cuando la alerta pasaba, volvían a sus puestos listos para continuar la guerra. El terror de los bombardeos nunca alteró la legendaria serenidad inglesa. En esos tiempos que corren por de pronto los atentados. Era un nombre especial. Adrián había nacido en Italia el 23 de mayo de 1947 y viajó a la Argentina de muy niño en compañía de sus padres. De adolescente ingresó a la Facultad de Derecho, alentando la esperanza en sus padres de alcanzar el título de abogado. Pero el joven Adrián descubrió muy pronto que no era esa su auténtica vocación y dejó la carrera universitaria. El abandono de los estudios de Derecho corrió parejo al abandono de la casa paterna. Sus padres jamás aceptaron que dejara los estudios y menos para abrazar la vocación de actor. Para ganarse la vida fue cafetero, taxista, vendedor de artículos para bebés. Paralelamente estudió arte escénico con Carlos Gandolfo, Agustín Arezzo y Raúl Serrano. En 1970 debuta en los escenarios. Participa de distintas obras: El Cordobazo, La Gota, ¿Qué clase de lucha es la lucha de clases? Piezas que representaban el teatro de vanguardia. Estas actuaciones le valieron que entre 1976 y 1980 integrara las tristes listas negras. Sin embargo, su vocación iba más allá de simples posturas ideológicas. En cine, Raúl de la Torre lo convoca para su film Heroína, por el que fue premiado como la revelación masculina 1972. Participó también de La Revolución, Sola, La Balada del Regreso, La Mala Vida, Los Años Infames, y protagonizó la coproducción El Camino del Sur. La televisión le permitió lucirse junto a Graciela Borges en Piel de Verano, en distintos capítulos de alta comedia, El Compromiso y de Fulanas y Menganas. Pero sin duda, su gran amor fue el teatro. Quien le teme a Virginia Woolf, Un tranvía llamado Deseo, Ecus, El Zoo de Cristal, El Pibe de Oro, Madeline Lanús, Taxi, lo mostraron en toda su capacidad de actor. También interpretó Albadiño de Doña Flor y sus dos maridos, pieza inspirada en la novela de Jorge Amado, y allí protagonizó un encarnizado enfrentamiento con la censura. Por requerimiento de la fuerza, Adrián Guío debía recorrer los pasillos del teatro hasta el escenario, totalmente desnudo, cubriéndose solamente con un sombrero. Entre la admiración de algunos, las sonrisas irónicas de otros y la indignación de los puritanos, su actuación despertó las más enconadas polémicas. Su última actuación fue junto a Cecilia Rosetto en la pieza de Darío Fo, Pareja Abierta.
Estaba abocado a esta labor cuando en aquella fatídica madrugada del 4 de marzo de 1991, un patrullero policial de la seccional 25 embestió violentamente al pecho del actor. Fueron 39 días de pesadilla, 39 días en que su ex esposa, Ana Ferrer, con quien se había casado en 1971 y quien le había dado 2 hijas, Florencia y Carolina, se convirtió en el rostro visible de la lealtad y el amor. Fueron 39 días en que Abril Dío se debatió valientemente contra la muerte. El 12 de junio no pudo más, dejó de resistirse y entregó el último hálito de vida. No soportó la desigual lucha contra aquel bólido lanzado de contramano, sorteando semáforos en rojo y sin hacer sonar su sirena que lo hiriera tan malamente. Tenía tan solo 44 años.